Buenas tardes. En esta oportunidad vamos a detallar el tema, ¿no? Prescripción de fármacos en el paciente geriátrico, específicamente lo que tiene que ver con el asma bronquial. Nosotros sabemos de que todos nuestros pacientes geriátricos pasamos, pasamos por una etapa evolutiva y justamente cuando llegamos a partir de los 65 años para arriba, ¿no? Existe toda una decadencia del metabolismo funcional de nuestro organismo, para la cual esto implica mucho en la incidencia farmacológica, ¿no? Cuando se toman los medicamentos. En esta oportunidad nos toca hablar específicamente sobre pacientes que son asmáticos. Según la morfología y la incidencia que existe en nuestra población, tenemos una mayor cantidad de pacientes de la tercera edad o pacientes geriátricos que sufren este tipo de enfermedad, el asma bronquial. Y esto detalla por persistencia o por historia clínica que aparece justamente este asma bronquial porque muchos de estos pacientes han presentado en su instancia de su vida, durante la niñez, una presencia de esta etapa, ¿no? de asma, y que en edad adulta o en edad ya mayor pueden persistir la presencia del asma bronquial. Entonces, estos pacientes sabemos de que el asma bronquial tiene que ver mucho con la fase respiratoria, con la broncodilatación, con la broncoconstricción, los bronquiolos, porque ello implica mucho a la dificultad respiratoria que van a tener nuestros adultos mayores. Y esto se refleja mucho bajo sus principales síntomas, que son la opresión del pecho, la presencia de tos, ¿no? Especialmente por las noches, dificultad para respirar, tienen problemas de falta de aire, problemas para dormir, ¿no? Justamente como consecuencias de los resultados de los problemas respiratorios, presencia de silivancia o silbidos, ¿no? Que se presentan en el pecho al exhalar, y todo ello hace que se provoque o se empeore si es que estos no son tratados adecuadamente. Por eso que es muy importante ver estos síntomas que se presentan en el paciente para poder adecuadamente ver su farmacología, ¿no? Y el tratamiento a seguir en cuanto a estos tipos de pacientes, ¿no? ¿Cómo se presenta un ataque de asma en un adulto mayor? Existen señales de advertencia, existen algunos síntomas. Las señales de advertencia que se pueden dar de ellas, especialmente, es la dificultad, ¿no? La dificultad respiratoria, la tos que se ve, con silivancia que se ve en una mayor frecuencia, cansancio o debilidad, ¿no? Hay secreción nasal o siente que la nariz la siente tupida o tapada, ¿no? En lo cual ellos dificultan la dificultad respiratoria, ¿no? Esos tipos de advertencias, muchos de ellos eh, puede concluirse a que pueden darse otros tipos de advertencias que pueden dar origen a otros tipos de enfermedades. Por eso es importante que cuando se hagan los diagnósticos clínicos se determine qué enfermedad es la que está dificultando este tipo de advertencias. Claro, y los síntomas de ataque de asma o se presentan cuando cuando un paciente presenta estos tipos de problemas, se observa la opresión en el pecho, ¿no? La opresión en el pecho que puede ser también por otro tipo de dificultades, ¿no? Por problemas cardiovasculares. Pero también se puede presentar la tos, la dificultad para respirar, es el síntoma
importante en este aspecto, la falta de aliento, la silivancia o el silbido que se presenta en el pecho, ¿no? Al momento de exhalar. Entonces, el asma bronquial en el adulto se presenta o tiene muchas dificultades en ellos, porque puede asociarse a varios tipos de enfermedades, que puede ser una bronquitis crónica, que puede ser a una insuficiencia cardíaca congestiva, a efemas, a problemas de enfermedades cardíacas, ¿no? Entonces, ello implica que lógicamente se hagan los análisis recomendados para poder determinar la presencia del tratamiento a iniciarse cuando se detecta si es que presenta este tipo de enfermedad del asma. Lógicamente que en el asma se van a ver varios tipos de consideraciones o que se van a desarrollar durante la etapa del adulto mayor. La presencia del asma, como se dijo al inicio, se da durante tiempos de la niñez. En muchos de los casos en la edad adulta se puede manifestar. Y ello conlleva, lógicamente, que se presenten alteraciones en la respuesta inflamatoria de la vía respiratoria. Y ello conlleva, lógicamente, a que se produzcan, ¿no?, inflamaciones de los bronquiolos y conduzcan, lógicamente, a que exista una broncoconstricción de ellos y no permita una adecuada respiración idónea en el paciente. Lógicamente, esta presencia ideal del asma durante toda la vida cotidiana de un paciente adulto o de un paciente normal es debido también a los procesos alérgicos que se producen en nuestro organismo o que se presentan en nuestro ambiente. Porque los procesos alérgicos que existen en los ambientes o cuando nos alimentamos o cuando conllevan al uso de cualquier sustancia de nuestro organismo, ellos también conducen a que se produzcan una broncoconstricción de los bronquiolos y dificulta la actividad respiratoria, ¿no? Que se da también en muchos tipos de los casos. Pero en la edad adulta mayor induce a que haya una inflamación respiratoria. Y todo ello conlleva a que se produzca, ¿no?, la dificultad respiratoria. Entonces ahí vemos los factores que se desarrollan en el asma en un paciente de edad geriátrica, ¿no? Empieza como adulto sano, lógicamente si se presentan los procesos alérgicos, ¿no?, que se dan tanto por alimentos o los procesos alérgicos que se dan tanto por la estructura ambiental, esto van a provocar poco a poco de que se conduzcan a producir procesos inflamatorios, ¿no?, en el árbol bronquial, ¿no? Se producen las alergias, los procesos irritantes, ¿no? Hablan de la inmunodescendencia, que va a ser la baja de las defensas de la defensa del organismo de la persona adulta. Lógicamente va a llegar a procesos infecciosos y poco a poco va llegando a desarrollarse lo que es el asma, ¿no? Ya sea el asma no alérgica o el asma propiamente dicha, ¿no?, en un paciente, ¿no?, con obstrucción crónica, con pérdida progresiva de la función pulmonar, ¿no? Entonces todo eso conlleva a que se produzca un asma bronquial en un adulto, ¿no?, de la edad mayor. Una vez que se presenta el asma, lógicamente estos tienen varios tipos de calificaciones. Hay muchos autores que lo clasifican de diversas formas. Estas, por ejemplo, tiene una calificación intermitente leve, una persistente leve, persistente moderada y una persistente severa, en la cual en cada una de ellas
determina el tipo de terapéutica recomendada a utilizar, ¿no?, en un paciente geriátrico, de tal forma de que a partir de la persistencia moderada ya están utilizando los beta-agonistas con los beta-agonistas rápidos con los beta-agonistas de larga acción. Si tenemos ya un asma severo, persistente, ya es una asociación de varios tipos de fármacos que entran a detallar, ¿no?, a nivel pulmonar. Encontramos entonces ahí los beta-agonistas rápidos, los corticoides inhalados, los beta-agonistas de larga duración, los esteroides orales, ¿no?, los antileucotrienos, y en últimos casos tenemos ahí las tiofilinas, ¿no? Pero sabemos de que todos estos fármacos, si no son bien conducidos mediante el aspecto clínico, estos pueden tallar mucho a mermar la enfermedad propia del paciente. Por lo tanto, se tiene que utilizar con mucho cuidado. En esta parte del diagrama representa de que si el paciente con asma bronquial está clasificado acá en 3 crisis: crisis leve, en la crisis moderada grave, y ya en otro la crisis ya de parada cardiorrespiratoria, que es la más grave, ¿no? Hay algunos autores que lo clasifican de ese tipo de esquema para poder determinar ciertos tipos de farmacoterapia. En una crisis leve, donde su ventilación es mayor o igual a 70%, necesitan solamente de los beta-agonistas rápidos, en los cuales utilizan los salbutamoles, ¿no?, en la cual la crisis es en el caso de una crisis leve. Pero una crisis moderada, donde la ventilación respiratoria es menor de un 70%, necesita una asociación de varios tipos de condiciones que van a permitir al paciente oxigenarlo, ¿no?, para llegar a una saturación a un 92%, ¿no? Se le indica también la combinación de fármacos como los beta-agonistas rápidos, los beta-agonistas de acción lenta, los corticoides. O sea, todo ello conduce a un tratamiento indicado, ¿no?, por la farmacoterapia, ¿no? Y el otro, que si en muchos de los casos estos tipos de crisis llegan a producir a veces problemas cardiorrespiratorios, ¿no? En estos problemas cardiorrespiratorios ya es otro grupo de tratamiento para estos tipos de pacientes. Y este tipo de tratamientos, si tanto la grave y la que presenta problemas cardiorrespiratorios, si no se logra salir al momento en esa instancia, estos pacientes van a llegar a ser hospitalizados. En la gran mayoría, estos pacientes van a pasar por evaluaciones mucho más exhaustivas y van a llegar a pasar a hospitalización, y en muchos de los casos van a llegar a ser llevados de alta, ¿no? Eso es mayormente lo que conduce el avance de este tipo de cuadro. Lógicamente, el problema de comorbilidades en los pacientes asmáticos está asociado hacia ella. Está asociado en el sentido de que un paciente obeso, un paciente que es propenso al tabaco, con problemas cardiovasculares, ¿no?, con problemas de bronquiectasia o de rinitis, están propensos a producir un asma, ¿no?, en los pacientes especialmente geriátricos. Por eso que se tiene que muy bien conducir
¿no? De que estos pacientes que presentan con comorbilidades en una instancia, pueden llegar a esto, a producir este tipo de enfermedad, ¿no? El asma bronquial. ¿Cómo es la farmacología geriátrica? Sabemos de que las farmacocinéticas y la farmacodinámica en el anciano o en el paciente adulto mayor, todas las funciones vitales comienzan a disminuir, ¿no? A partir de los 65 años para arriba, ¿no? Y a medida que va avanzando los años, lógicamente la farmacología detalla de que las funciones vitales van disminuyendo, de tal forma de que la absorción y la biodisponibilidad de los fármacos en ellos se encuentra disminuida. La literatura indica de que la absorción se encuentra retraída y en muchos de los casos hasta bloqueada, porque en los ancianos a nivel gástrico hay un mayor incremento de producción de ácido clorhídrico, ¿no? de secreción gástrica, ¿no? A nivel del estómago, hasta un 10%. Entonces, eso implica lógicamente que si un paciente de la tercera edad le seguimos dando más medicamento por vía oral, lógicamente va a producirle más gastritis, más irritación gástrica, ¿no? Y eso conlleva lógicamente a que el fármaco no se absorba adecuadamente como se deba de dar, ¿no? Y lógicamente hablan que los fármacos no se puedan unir, ¿no? Hacia las proteínas plasmáticas como debería ser. La literatura indica de que inclusive hay una deficiencia de unión con las proteínas plasmáticas, ¿no? Hasta un 10%, donde hace de que no se pueda unir rápidamente. Entonces, estos tipos de dificultades se van a ver con respecto a los fármacos. De igual forma, en el aspecto de la distribución, ¿no? Los medicamentos en sí, cuando se distribuyen, estos pasan por sangre. Cuando llegan al torrente sanguíneo, estos tienen que unirse con la proteína plasmática. Pero se da en la situación de que esta albúmina se encuentra disminuida también en su unión con el medicamento en un 10%. En este volumen de distribución se observa de que hay en la edad adulta, en la edad geriátrica, hay un aumento de la grasa corporal en los pacientes, en un 20 a 40%. Hay una disminución del agua corporal en un 10 a 15%. Por lo tanto, ¿qué indica esto? De que los fármacos que se van a desarrollar más rápidamente en nuestro organismo, ¿no? Tu eliminación más lenta de estos medicamentos van a ser los liposolubles que los hidrosolubles. Entonces, esto permite en la farmacología ir poco a poco conocer los fármacos que hay que ir con mucho cuidado a administrar a nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque si la eliminación es lenta en los fármacos liposolubles, lógicamente hay que tener mucho cuidado cuando administremos estos tipos de fármacos como los tranquilizantes o los hipnóticos, porque estos se van a eliminar lentamente. Entonces, esto va a permitir conocer a nosotros el tipo de tratamiento que hay que darle adecuadamente a nuestro paciente. De igual forma ocurre con el metabolismo, ¿no? El órgano hepático se encuentra también disminuido debido a que hay una baja también de la reducción del flujo sanguíneo a nivel hepático en un 40%. ¿Eso qué indica? De que el hígado ya no va a metabolizar rápidamente los fármacos. Entonces va a ser lento su metabolismo. Entonces, si el metabolismo es lento y estamos dándole medicamentos a un paciente,
Esto va a producir casos de intoxicación, porque en los pacientes geriátricos, lastimosamente, sufren de varios tipos de enfermedades, ¿no? De la cual el paciente puede tomar hasta 4, 5, 6 fármacos a la vez, y ello conlleva lógicamente a que si no se tiene un cuidado clínico, no en cuanto a esta farmacología geriátrica, vamos a provocarle intoxicación en nuestros pacientes, ¿no? Intoxicación en este grupo etario de pacientes geriátricos. Y de igual forma, la excreción renal, ¿no? La excreción renal, sabemos de que todos los fármacos se eliminan a través de la orina, ¿no? Por la excreción renal. Esto también igualmente en la edad adulta, ¿no? Se encuentra completamente envejecido. Hay una disminución del filtrado glomerular. Esta disminución conlleva a que no se van a eliminar rápidamente, ¿no? Todos los metabolitos que son originados del metabolismo de los medicamentos. Entonces, si no hay no hay un buen metabolismo o no hay una muy buena eliminación de los metabolitos a través de la orina, ¿no? Esto va a conducir a que se produzca una intoxicación metabólica en nuestros pacientes. Por eso el tratamiento que se debe de dar a los pacientes geriátricos se tiene que dar con mucho cuidado, con mucha cautela, y especialmente con los especialistas que deben estar a cargo de ello, ¿no? A fin de que le proporcionen la dosis correcta, ¿no? De acuerdo a su edad, para que pueda finalmente adecuarse bien el fármaco en su organismo y pueda actuar, ¿no? Frente a la enfermedad que se está usando o está detallándose. Todo ello conlleva lógicamente al tema que estamos hablando hoy día del asma bronquial. ¿Cuál es el tratamiento que se da, ¿no? en el paciente asmático? En los pacientes asmáticos, como hemos estado viendo, el tratamiento que se da son con los fármacos broncodilatadores, que son los de acción corta o los de acción lenta, como los de acción prolongada, ¿no? Y todos ellos conllevan a que con el uso de los corticoides, ¿no? Con el uso asociado también con los agonistas beta 2, estos puedan mejorar los síntomas de los pacientes, ¿no? De la tercera edad. ¿Qué fármacos encontramos dentro de ellos? Los broncodilatadores de acción corta tenemos el salbutamol y el bromuro de hipotropio. Y los broncodilatadores de acción prolongada tenemos los asociados, tenemos hasta el merol y los bromuros de tiotropio, ¿no? Todos estos fármacos tienen que adecuarse a usarse de acuerdo a las clasificaciones dadas, ¿no? por los autores, para que puedan dar la medicación correcta en los pacientes, y la forma de uso inclusive de estos inhaladores, porque su gran mayoría son inhaladores, ¿no? Para que pueda una de otra forma conducir en forma correcta el uso de estos fármacos inhaladores frente al asma. El uso de estos inhaladores, como les estaba indicando, son los beta-adrenérgicos, los de acción corta, ¿no? Que muchos de ellos tienen acciones o reacciones adversas muy críticas en nuestros pacientes, ¿no? Por eso que se debe de usar con mucho cuidado, porque ello produce insuficiencia cardíaca, cardiopatías isquémicas o arritmias, ¿no? La gran mayoría de los beta-adrenérgicos tienden a producir, dice, este tipo de acciones, igualmente tolerancia, ¿no? Los anticolinérgicos de igual forma, ¿no? Producen incrementos de riesgo vascular, riesgo de taquicardia, deterioro cognitivo, y las teofilinas, lógicamente, que también producen efectos secundarios gastrointestinales, cardiovasculares y sobre todo del sistema nervioso central, ¿no? En la cual se tiene que tener mucho cuidado
¿no? El uso de estos tipos de broncodilatadores. Aquí están algunos tipos de reacciones que se presentan, ¿no?, en cada una de las respuestas del uso de estos inhaladores, ¿no? ¿Qué cosa produce, por ejemplo, los beta-adrenérgicos? Hay aumento de la actividad del sistema simpático, disminuye la respuesta de la adenilciclasa, ¿no? Los beta-adrenérgicos, dicen, inhiben al final el efecto alfa y beta-1 de algunos tipos de fármacos, ¿no?, como el salmeterol, ¿no? Entonces, ello conduce a que si tomamos en forma correcta los procesos que le ocurren al medicamento, entonces vamos a saber, lógicamente, qué fármacos vamos a utilizar adecuadamente. Aquí detalla ya las reacciones adversas que se presentan en cada una de ellas, tanto del salbutamol, ¿no?, que es un inhalador que se usa específicamente para el asma, de tratamiento sintomático o el caso de crisis de asma, ¿no?, son de vía inhalatoria, ¿no? Conviene utilizar, dice, en cámaras espaciadoras de inhalación, y sus efectos secundarios más frecuentes que produce insomnio, taquicardia y nerviosismo, ¿no? Por eso, al tener todo este tipo de conocimientos sobre cada una de las reacciones adversas de cada uno de los fármacos broncodilatadores, se puede detallar lógicamente cómo usar, ¿no?, el tipo de tratamiento a dar a los pacientes de la tercera edad. De igual forma, la combinación dada entre el salmeterol y la fluticasona, la budesonida, ¿no?, el bromuro dipatropio, que vienen a ser los fármacos más frecuentes a utilizarse, ¿no?, frente a la crisis asmática o frente a episodios asmáticos mucho más severos, ¿no?, las cuales se van a determinar a veces combinaciones de cada una de ellas para poder controlar, ¿no?, la crisis asmática. Bien, ¿a qué concluimos al final? Decimos nosotros de que el asma bronquial en el anciano es una enfermedad que afecta negativamente el aspecto funcional y orgánico, ¿no?, del paciente, por lo que esto va a permitir de que se decae cada vez su sistema de vida en la persona geriátrica. Por lo tanto, si no le damos el tratamiento específico o adecuado para que el paciente pueda facilitarle bien su farmacoterapia adecuada y pueda facilitar su tratamiento correcto, y el paciente se sienta en las mejores condiciones, esto va a permitir de que lógicamente el médico tiene que detallar la terapia o la farmacoterapia adecuada para que el paciente de la tercera edad se mejore su nivel de vida, ¿no? Porque sabemos, nos damos cuenta en esta exposición de que todos los sistemas funcionales, los órganos importantes del organismo de la persona de la tercera edad decaen en un 10, un 20, hasta un 30%. Y eso indiscutiblemente va a permitir de que los fármacos no se adecúen o no se reabsorban o no se eliminen adecuadamente, ¿no? Y ello, lógicamente, si no existe todo este tipo de procesos, ¿no?, va a permitir de que el paciente, en vez de mejorar, ¿no?, va a decaer paulatinamente hasta llegar hasta su muerte, ¿no? Eso es lo que no queremos. Muy bien, esta ha sido la exposición de hoy.